Buen día, jóvenes. El propósito de este video es realizar la corrección del factor de potencia a este circuito que fue analizado en un video previo y del cual también fue realizada la simulación. Entonces vamos a tomar el triángulo de potencia y lo vamos a llevar a la siguiente hoja. Ese es el triángulo de potencia. Entonces yo podría acá calcular el factor de potencia del circuito anterior, que también lo habíamos calculado, pero hagámoslo nuevamente. Esto era coseno de phi, coseno de 51,5. Bien, aplicamos la calculadora y esto nos da coseno 51,5, 0,62. Entonces el factor de potencia es 0,62. Atraso en atraso. Ese era el resultado que habíamos obtenido de el análisis del circuito anterior. De hecho, ahí está, 0,62 atraso. Bien, ahora se nos pide corregir este factor de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el factor de potencia, a corregir el factor de potencia a 1. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Como quiero corregir el factor de potencia a 1, el primer paso va a ser determinar el reactivo del condensador. ¿Por qué el reactivo del condensador? Porque tengo un reactivo de bobina que está causando el problema en el circuito, que está produciendo un factor de potencia 0,62. Era la bobina, estas bobinas están produciendo ese problema. Y esas bobinas producen una potencia reactiva de 562 VA reactivo. Ahora, ¿cómo las elimino? Con potencia reactiva de condensador, que debe tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque la quiero eliminar completamente, quiero que esto desaparezca. ¿Y cómo desaparece? Exactamente con el mismo valor del reactivo contrario, que en este caso es de condensador. Bien, una vez que conocemos el reactivo del condensador, el siguiente paso es determinar la reactancia capacitiva asociada a esa potencia capacitiva. Fórmula: voltaje cuadrado dividido potencia reactiva capacitiva. Bien, si miramos el circuito, la tensión era de 240 volts. 240 cuadrado dividido 562. Aplicamos la calculadora y esto nos da 240 cuadrado dividido 562. 102,5. Entonces la reactancia capacitiva es de 102,5 ohm. Esa es la reactancia que debo producir, ¿verdad?, por medio del condensador que vamos a conectar en el circuito para realizar la mejora. El siguiente paso, vamos a determinar el valor del condensador con la siguiente fórmula. El condensador va a ser igual a 1 dividido velocidad angular por la reactancia capacitiva que acabamos de calcular. Reemplazamos 1 dividido velocidad angular, era 314 porque trabajamos con una frecuencia de 50 Hz.
lo multiplicamos por la reactancia capacitiva, que era 102,5, y eso nos da 1 dividido paréntesis 314 por 102.5. Fíjense que el resultado que me da me lo da con una potencia de 10 elevado a menos 5, lo cual no es ni mili ni micro. Entonces voy a multiplicar por 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está, igual, y el resultado me queda en micro. Entonces el condensador debe tener un valor de 31 microfaradios. Y ahí tenemos el resultado de este condensador, que debiese quedar conectado de esta manera. Ahí un condensador. Estamos hablando de la fase a neutro. 31 microfaradios. Ya, si quisiera hacer la corrección acá, lo mismo acá, lo mismo con los condensadores del mismo valor. Y con eso haríamos la corrección del factor de potencia a 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otro ejercicio. Ya terminamos el primer ejercicio de hacer la corrección del factor de potencia a 1. Vamos a corregir este mismo factor de potencia que estaba en 0,62 y lo vamos a corregir a 0,95. Entonces el primer paso, lo voy a anotar como primer paso, primero, determinar phi. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Con fórmula. Coseno de menos 1 del factor de potencia. ¿Ya? Esto va a ser igual a phi. ¿Ok? Reemplazo coseno menos 1 de 0,95. Ese es el factor de potencia que yo necesito, al que debo llegar. Phi. Hacemos el cálculo. Coseno menos 1 de 0,95. Y eso nos da 18,19. Entonces 18,19 grados. Eso es lo que debe, el valor que debe tener phi. Entonces para este triángulo de potencia que tengo en este lado, el nuevo triángulo de potencia me debiera quedar así. La potencia activa 447 watts, no se va a modificar porque no le va a hacer nada a la potencia activa. Y la reactiva de bobina, ¿verdad? La reactiva de bobina no la vamos a eliminar por completo porque no estoy llevando el factor de potencia a 1, sino que quiero llevar el factor de potencia a 0,95. Entonces me va a quedar algo de reactivo de bobina y eso es lo que quiero determinar aquí, cuánto va a ser. ¿Ya? Y lo otro que sé que el phi, este nuevo phi, debe tener un valor de 18,19 grados. Bien. Con esos datos puedo pasar al segundo paso, que el segundo paso me dice determinar QL, que es el nuevo QL, el QL con el que me voy a quedar, que le vamos a llamar prima, QL prima. Ya, determinar QL prima. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo asociamos ángulo lado-lado con la tangente? ¿Ya? Y vamos a utilizar nosotros directamente acá la fórmula. La fórmula nos va a decir que P va a ser igual a... No, Q'L va a ser igual a P por tangente de phi. ¿Ya? Entonces... P vale 447 por la tangente de 18,19. Aplicamos la calculadora. 447 por tangente de 18,19.
Y eso nos da 146,9. 146,9 volt-ampere reactivo. Este es el valor en el que debe quedar. Entonces, mire, voy a dibujar el triángulo potencia como debiese quedar. Ahí. Así debiera quedar el triángulo potencia. El phi va a tener un valor de 18,19, dijimos. La potencia activa va a tener un valor de 447 watts. Y el reactivo de bobina se va a reducir desde 562 a 146,9 volt-ampere reactivo. Bien, entonces lo que hay que lograr es que estos 562 se transformen en 146. ¿Cómo logramos eso? Restándole. ¿Cuánto hay que restarle? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, el reactivo de condensador, ese va a ser el siguiente paso, tercero. Determinar potencia reactiva de condensador. El reactivo de condensador va a ser igual a la potencia reactiva inicial, ¿verdad? Con el circuito malo, menos este que tengo aquí, que era con prima, el reactivo final. Ya, voy a poner aquí arribita, este es el que estaba malo. No, mejor lo voy a colocar de esta manera, con rojito. Este es el que tenía factor de potencia 0,62. Y este es el que va a quedar con factor de potencia 0,95. ¿Ya? Para identificarlo. ¿Ya? Este era el malo, 0,62. Este es el 0,95, que es el que calculamos acá. Entonces, el reactivo de condensador que debo generar a través del condensador que voy a determinar va a ser igual a 562 menos los 146,9. Calculadora. 562 menos 146,9. 415,1 volt-ampere reactivo. Bien, entonces, ¿qué hemos logrado hasta acá? Hemos podido determinar el reactivo del condensador, que es lo mismo que hicimos acá en el paso 1, acá lo hicimos en el paso 3. ¿Verdad? Y ahora lo demás se repite al igual que el procedimiento anterior con el factor de potencia 1. El siguiente paso sería el cuarto, voy a colocar acá, determinar XC, ¿verdad? Esta es la fórmula. Me dice que XC es igual a voltaje cuadrado dividido QC. Voltaje cuadrado son 240 al cuadrado dividido 415,1, que es la potencia reactiva que determinamos necesaria para llevar factor de potencia de 0,62 a 0,95. Calculadora. 240 cuadrado dividido 415,1. Y eso me da 138,7, 138,8 ohms. Y finalmente, el quinto paso, allí, determinar C. Determinar C. Con la fórmula, C va a ser igual a 1 dividido omega por XC, 1 dividido 314 por 138,8.
Vamos a tratar de hacer un poquito más despacio acá. De hecho lo voy a hacer de este lado el paso 5 porque aquí me queda poco. Aquí. Ya, entonces dijimos que el paso 5 era determinar C, donde C va a ser igual a 1 dividido velocidad angular por la reactancia capacitiva. Reemplazamos 314 para una frecuencia de 50 Hz y reactancia capacitiva 138,8. Finalmente el condensador me dará un valor de calculadora 1 dividido paréntesis 314 por 138,8 cierro paréntesis igual. Y lo mismo acá, fíjense que me da 10 elevado a menos 5, eso no es micro ni tampoco es mili, entonces voy a multiplicar por 1.000.000 mi resultado para llevarlo directamente a micro. 22,9 microfaradios, y ahí estamos con el resultado final. Síntesis de corrección de factor de potencia. Cuando queremos corregir factor de potencia 1, directamente podemos determinar el reactivo que va a eliminar este problema que está causando la bobina. Recuerden que este es problema de bobina, entonces tengo que resolverlo con condensador. Entonces, cuando hay que corregir factor de potencia 1, uno puede determinarlo directamente. Aquí está. Con el mismo valor del reactivo que está causando el problema. Después aplicamos la fórmula de la reactancia capacitiva y una vez que conocemos la reactancia capacitiva podemos determinar el valor de condensador así de rápido cuando es factor de potencia a 1. Cuando el factor de potencia es a un valor distinto de 1, por ejemplo 0,95, no puedo eliminarlo todo, ¿verdad? Entonces el paso previo es primero determinar el phi. Una vez con esta fórmula de aquí, una vez que conocemos phi, tengo que determinar cómo va a quedar el reactivo. Recuerden que el reactivo, como no lo vamos a eliminar todo, va a quedar un saldo y ese saldo es el que debo determinar. Y ese es el paso 2. ¿Ya? Y eso lo hago con fórmula. Aquí está la fórmula. Una vez que sé en cuánto debe quedar el reactivo de bobina, tengo que hacer la resta para saber cuánto hay que restarle al reactivo de bobina para lograr tener este reactivo reducido, ¿verdad? Y para eso lo que hicimos, paso 3, hicimos una resta, ¿verdad? Entonces al reactivo de 0,62 le restó el reactivo de 0,95 y de esa manera sé exactamente cuánto hay que eliminar, cuánto hay que restar, ¿ya? Que es el paso de aquí. 4,15. Y una vez que sé cuánto hay que eliminar, ¿ya? Entonces hay que eliminar, que ese es el paso 1 del factor de potencia 1 anterior, ¿ya? Ahí recién puedo aplicar la fórmula de la reactancia, ¿verdad? Para determinar cuál es la reactancia que me va a permitir eliminar esa cantidad. Y finalmente el condensador que me va a permitir eliminar esa cantidad. Ahora, con ese condensador voy a eliminar los 415 y los 562 van a quedar convertidos en 146, los cuales van a producir un factor de potencia de 0,95. Bien, jóvenes, espero que estos videos, el del análisis de circuito trifásico, la simulación del análisis de circuito trifásico y la corrección de factor de potencia a 1 y a 0,95, a un valor distinto de 1 en el fondo, nos permita estar preparados y complementar los aprendizajes que van a ser y que han sido desarrollados en clase en preparación para la evaluación de final de semestre y también el examen final de la asignatura.